Bienvenidos a la segunda parte del episodio en el que conversamos con el doctor Jaime Saavedra. Bienvenido, doctor Saavedra. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva charla. Aquí seguimos, Fernando. Doctor Saavedra, permítame que vuelva a citar el libro que comentábamos sobre su paso por el Ministerio Estamos tarde, una memoria para recobrar la educación en el Perú. Y usted hace una analogía con las cuatro ruedas de un auto, ¿no? Usted habla de maestros, aprendizaje, infraestructura y gestión. Y dice, y esto es textual: un edificio que funcione, un currículum adecuado, libros, un maestro que motive y un director que organice. Algo comentó sobre el rol pedagógico y gerencial del director, pero ¿podría contarnos un poquito más sobre el rol del director y sobre ejemplos que conozca, sobre la importancia que tiene el director de cada escuela? Por un lado, como te decía, el director es el que define el espíritu de la escuela, ¿no? Y en ese sentido, creo que los países tienen que invertir mucho más en la carrera del director, ¿no? Algo que fue, yo creo, un hito importante, ¿no? En el Perú, y yo creo que y buena parte se ha mantenido, digamos, con algunos cambios, pero sí se ha mantenido, digamos, es esta lógica de asegurarnos que seleccionamos de manera meritocrática a quienes van a estar a cargo de las escuelas, ¿no? En Perú, como en muchos países, y eso todavía pasa en muchos países, la definición de quién es un director de escuela es una definición política, ¿no? Depende del partido, depende de quién es tú, de quién las relaciones de ese profesor con la comunidad local, con el alcalde, con el director regional, etcétera, ¿no? Eso felizmente en Perú cambió, ¿no? Cambió y sí es un proceso meritocrático en el cual un profesor tiene que dar, o al menos ese, digamos, era la lógica de la carrera magisterial que se aprobó en el 2012, ¿no? Y que empezó a implementar en el 2013, era que hay un proceso por el cual se selecciona a esas personas que tienen esas características que, que muestran que puede ser una persona que puede gerenciar y liderar. Y se hicieron dos cosas. Uno, aparte de seleccionar de manera meritocrática, proceso de selección que es muy complejo, ¿no? Y que requiere ser mejorado permanentemente, ¿no? O sea, seleccionar personal es muy difícil. Seleccionar un líder es más difícil todavía, ¿no? Entonces no digo que ese es un proceso fácil, es un proceso bastante complejo, pero obviamente tenemos que mantener esa ruta y no mantener una ruta en la cual la selección es política. Esa es una ruta compleja y no solamente es el tema de selección. Luego de seleccionar es cosa que se empezó a hacer, es que el profesor ese director sea formado en esas habilidades gerenciales, ¿no? Y de liderazgo. Había un proceso, ¿no? Había una maestría que les demoraba 18 meses que tenían que completar. Entonces, digamos, ese proceso de apoyo al director es muy importante. Yo vi mucho de ese impacto conversando con directores que, que me decían, ¿no? Yo me siento ahora sí empoderado, porque yo estoy aquí no porque conozco a alguien, no porque soy amigo de alguien, sino estoy aquí como director y eso yo se lo puedo dar a la comunidad porque yo tengo las habilidades para poder gerenciar esta escuela, ¿no? Y conocí muchos directores que realmente sentían eso, se sentían como un líder empoderado, y eso es absolutamente crucial para el funcionamiento de la escuela. Entonces, ese aspecto de la reforma, ¿no? Dentro de esos cuatro pilares que tú mencionabas, ¿no? Ese pilar de gestión, ¿no? Más allá del pilar de mejorar la calidad del trabajo de los maestros, ¿no? Ese otro pilar de gestión es muy importante. Y cuando yo decía gestión, es la gestión de la escuela, y por eso la importancia del director de la escuela, y es la gestión del sistema, ¿no? Y por eso la importancia también de seleccionar cada vez mejor quienes están en las burocracias, en los ministerios de educación y en las unidades locales también, ¿no? Lo que en Perú son las direcciones regionales, las UGELES, ¿no? Quienes manejan ese sistema tienen muchísima responsabilidad y por lo tanto es muy importante que sean seleccionados de manera apropiada. Si el director ha ganado este prestigio social del que hablaba, el que usted reclamaba para el maestro, o tampoco. Mira, yo creo que eso está mejorando en algunos de nuestros países, pero América Latina es una región muy heterogénea, es muy heterogénea, ¿no? Sí compartimos el hecho que todavía los niveles de aprendizaje están muy por debajo de donde deberían estar, siéndole a casi todos los países de la región, países de ingreso medio, ¿no? Están 3 años por debajo, ¿no? En términos de años efectivos, están los chicos, por ejemplo, mirando la prueba PISA, están 3 años, en el mejor de los casos,
3 años por debajo de los chicos de la OECD, hablando de los chicos que están en la escuela, ¿no? Y acuérdate que a los 15 años ya ha habido mucha deserción. Simplemente si hablo de los chicos que están en la escuela, están varios años por debajo de la OECD. Pero dentro de esa heterogeneidad, efectivamente, vemos algunos países que hay mejoras en términos de la percepción acerca de la carrera docente, ¿no? Y la inversión en los docentes y en los directores, y en otros países no. ¿No? Es muy heterogéneo. Doctor, usted la analogía de las cuatro ruedas del automóvil, hablaba del docente, el director, de la infraestructura, de la gestión, y hablaba de los libros. ¿Qué importancia le da a los libros? Usted los mencionaba en el paquete mínimo de aquellas inversiones inteligentes. ¿Qué importancia tiene el libro, toda vez que para muchos niños de nuestros países que sus padres no tienen acceso a libros, son los únicos que llegan a la familia los que el Estado entrega? Mira, ahí es lamentable que me estés haciendo la pregunta, ¿no? Porque debería ser tan obvio, ¿no? En el sentido que todo niño tiene que tener acceso a material de lectura. Bueno, para empezar, bueno, sí, yo creo que tenemos que asegurarnos que en América Latina, eh, por lo menos los aprendizajes fundamentales, ¿no? De la comprensión lectora y el razonamiento matemático, que es lo mínimo que tienen que lograr los chicos, que todos accedan a eso. Y eso no está pasando. No, eso no está pasando, ¿no? Si miramos la lectura, la mitad de los chicos en América Latina no comprenden lo que leen a los 10 años, ¿no? Y eso es una tragedia. Eso no es un problema, eso es una tragedia. Ahora, detrás de eso que está, es que, bueno, no hay manera que un chico no pueda aprender a leer y no desarrolle comprensión lectora si no tiene material de lectura. Y eso tiene que pasar en todos los niños. Y más importante, los textos que tienen que darse en la escuela, está relacionado con el hecho que lamentablemente somos países muy desiguales y hay niños que los cuales en su hogar hay material de lectura y eso no hay problema, y hay otros chicos para los cuales esos libros que tú le das en la escuela son los únicos libros a los cuales tiene acceso, ¿no? Entonces, el rol ahí del Estado de igualar oportunidades y asegurarse que todos los chicos tengan acceso, ¿no? Al libro, digamos, en general, no siquiera al texto escolar, sino al libro en ese como concepto, es absolutamente fundamental. Entonces, y ahí estamos en un problema grave, yo diría que es inaceptable, ¿no? Ahora, además de ese problema, tenemos, yo creo, el problema más global de que se está leyendo menos. Cuando miramos inclusive en los países ricos, ¿no? Miran el número de libros de ficción o no ficción que un chico al finalizar la secundaria había leído, ¿no? Cuando miraron la generación anterior, si el número era 10 libros habían leído al final de la secundaria, hoy día ese número es 6, ¿no? Entonces, estamos en un problema grave, ¿no? De que no hay profundidad en el proceso de adquisición de conocimiento, ¿no? Estamos en un momento en el cual hay demasiado exposición quizás por el acceso a las redes sociales, ¿no? A los snippets de conocimiento muy, muy chiquitos, muy cortitos, de 30 segundos, ¿no? Que bueno, no están mal, pero tienen que ser complementados por la lectura profunda, ¿no? Y eso es algo a lo cual estamos, si no estábamos bien, ¿no? Y yo diría que como sociedades estamos retrocediendo. Ahora que me habla de la comprensión lectora y estos datos tan graves como que la mitad de los chicos de 10 años en nuestros países no comprenden lo que leen, me gustaría ir a otra de las patas del automóvil del que usted hablaba, que es el currículum. ¿Cuál es el currículo efectivo hoy en día en una era de la inteligencia artificial, de la fragmentación, como usted decía, en los contenidos que reciben los chicos, medios digitales, una evolución vertiginosa de la tecnología? ¿Cómo debiera ser un currículo efectivo hoy en día? Mirando el tema de que tú mencionabas de la tecnología, eh, ahí yo creo que tenemos un reto muy grande porque hay esta fantasía que la tecnología, digamos, va a, va a solucionar el problema, ¿no? Y yo creo que la tecnología puede ayudar mucho y a potenciar el trabajo del docente, pero no va a reemplazar al docente. Creo que eso ya lo hemos dicho muchas veces. Em, pero tenemos que tener claridad que no es, nunca va a ser la solución por su cuenta. Por otro lado, creo que tenemos que asegurarnos, a veces hablamos mucho de eh, las competencias del siglo XXI, ¿no?
¿no? Que hay que inculcarle a los chicos creatividad, pensamiento crítico, habilidades comunicacionales, y todo eso está muy bien, pero es un poco complejo cómo podemos enfrentar la necesidad de darle esas habilidades a los chicos desde la primaria y en la secundaria, cuando al mismo tiempo no estamos cumpliendo con los prerequisitos para que eso se pueda dar. En verdad, como que la discusión acerca de, bueno, ¿cuál debe ser la estructura del currículum en secundaria en términos, ¿no?, de cuánto de ciencias naturales, cuánto de ciencias físicas, cuánto de literatura, sociología, etcétera, le tenemos que dar a los chicos en el currículum de secundaria, cuando la mitad de esos chicos están llegando a la secundaria y no pueden leer con entendimiento. Entonces es algo bien extraño, ¿no? Que nos preocupemos de eso, ¿no? Y eso efectivamente sí es la preocupación de los chicos que están en el 20% más rico, que probablemente sí, la mayor parte, no todos, pero la mayor parte sí han podido acabar la primaria sabiendo leer, y entonces me preocupo de eso. Pero, ¿qué pasa con toda esta masa gigantesca de chicos que están llegando a la secundaria y no tienen los aprendizajes fundamentales? ¿No? Al mismo tiempo decimos, no, tenemos que tener habilidades digitales. Pero otra vez, ¿cómo lograr las habilidades digitales si el chico está llegando al quinto de primaria, ¿no?, y tiene 10 años y no comprende lo que lee? Entonces ahí tenemos que ser bastante realistas y, para empezar, solucionar los problemas básicos, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, las estadísticas de la UNESCO, sí, pues de la UNESCO, que es las tasas de alfabetización, y eso me ha pasado con algún ministro de finanzas, ¿no? Dicen, bueno, sí, no, pues este problema que los chicos no leen bien, ¿no? Bueno, pero nosotros no tenemos ese problema. No lo tenemos porque, no, la tasa de alfabetismo en nuestro país es de alfabetismo del 98%, 97%. Acá no hay problema, acá todos los chicos leen. Entonces, no. No, ese indicador de la tasa de alfabetismo es que si tú autorreportas que puedes leer una oración. Y a mí yo no me importa que tú puedas autorreportar que tú puedes leer una oración, ¿no? A mí me interesa que tú puedas leer un texto y responder preguntas sobre ese texto. Y cuando miramos eso, ya no es 97%, ¿no? Es 50%, ¿no? Y en los países más pobres de América Latina es 70%, ¿no? Y además esa cifra prepandemia, ¿no? No, se empeoró con la pandemia y ahora probablemente ha mejorado un poquito, ¿no? Pero entonces no estamos cumpliendo ni siquiera con los aprendizajes fundamentales, y eso es algo que tenemos que percibirlo como una crisis y como un problema de desarrollo muy, muy grave. Entonces a mí me preocupa todas estas discusiones de currículum cuando no estamos haciendo lo básico, no estamos cumpliendo digamos, con esa parte del currículum, ¿no?, que son los aprendizajes fundamentales de los chicos. Lo parafraseo mal si digo entonces que más de contenidos básicos y menos diversidad de disciplinas y de temas en el currículum. Toda la diversidad que quieras si hubieras cumplido con lo primero, ¿no? Ahora, también, dentro en la secundaria también tenemos un reto muy, muy grande, ¿no? Tenemos un reto muy grande porque le exigimos al profesor un conjunto de materias, que toda materia por su cuenta es justificable, pero a veces es un conjunto muy grande de materias, y además le estamos diciendo al profesor de secundaria, pero además quiero que le enseñes que le inculques creatividad y pensamiento crítico y trabajo en equipo, ¿no? Y habilidades comunicacionales, ¿no? Y las otras habilidades que son cruciales para el trabajo, ¿no? Perseverancia, disciplina, ¿no? Poder cumplir con tus objetivos. Lo que le estamos pidiendo al profesor de secundaria es algo gigantesco y extremadamente complejo, ¿no? Y además es algo que obviamente no hay un curso de creatividad, ¿no? La creatividad o el pensamiento crítico no son cursos, son algo que se tienen que enseñar como parte de todo el proceso educativo. Entonces tenemos que ser bastante más realistas y invertir mucho y preocuparnos mucho más también de la secundaria, ¿no? Porque la calidad de la secundaria que tenemos en América Latina es bastante baja, ¿no? Y eso se refleja en tasas de deserción en secundaria que todavía son muy, muy altas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema grave que yo diría no es un problema de el currículum. El currículum hay que simplificarlo por un lado y darle las herramientas a los docentes, ¿no?, para poderlos, para que puedan hacer ese trabajo tan, tan complejo que le estamos pidiendo. Ha mencionado muchas veces secundaria durante la entrevista. Me da la sensación que es una de sus mayores preocupaciones por la alta deserción, ¿verdad? No es una de las mayores porque en la primaria tampoco hemos cumplido con nuestro trabajo. Sería la mayor si es que dijera, no, la primaria ya está,
todos los chicos acaban la primaria, digamos, al menos con los aprendizajes fundamentales, ahora nuestra preocupación es la secundaria. Lamentablemente ese no es el caso. No, lamentable no es el caso. Tenemos un problema en primaria y tenemos un problema en secundaria. No me puedes, yo no podría priorizar y decirte, sí, ahora hay que priorizar la secundaria. No, porque no está resuelto el problema de la primaria. No, entonces, si tú eres ministro de Educación, tu trabajo es bien difícil, porque tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y es más, en la secundaria vas a tener en muchos casos que invertir en educación remedial, porque tienes al chico de 12 años, de 13 años, ¿no? Que no ha leído bien, que no tuvo una buena primaria, y hacer esa reeducación remedial es bien complejo. Y no le puedes enseñar al chico de 13 años a leer como le hubieras enseñado cuando tenía 7. ¿No? Lo tienes que atraer a la escuela de una manera distinta. Entonces, esa educación remedial al chico de 13, 14 años es mucho más compleja que si le hubieras enseñado a leer cuando tenía 7. Pero hay que hacer todo. Lamentablemente, estamos en un momento, digamos, de la historia de América Latina que no podemos decir ya resolvimos un problema, ahora sigamos al siguiente. No somos Vietnam, que Vietnam sí dijo, primero me voy a preocupar de la primaria, y lo resolvió. Luego me voy a preocupar de la secundaria, y lo resolvió. ¿No? Y ahora dice, no, ahora invierto en la terciaria. Ya lo hicieron así, explícitamente, de una manera secuencial. Y ya están en la terciaria. Y las reformas más importantes ahora están en la terciaria porque la primaria está resuelta. Nosotros hemos avanzado un poco en la primaria, un poco en la secundaria. Nos preocupamos también, tenemos una ley universitaria porque tenemos problemas graves de calidad en la terciaria. Y lamentablemente, tenemos que resolver esos problemas en la educación universitaria sabiendo que todavía no está resuelto todo el problema en la educación primaria. Pero lamentablemente ahí estamos. Es una situación difícil, pero es lo que tenemos que enfrentar. Doctor Saavedra, seguiría hablando con usted todo el día, pero la verdad que ya sería un abuso de nuestra parte. Estoy muy agradecido y estoy seguro que también lo estarán quienes nos escuchen. Ha sido un placer conversar con usted. Antes de despedirnos, quisiera dejar alguna reflexión final, imaginando que los que más nos escuchan probablemente sean directores y maestros de escuela. Quizá no tanto funcionarios, quizá no tanto esa burocracia del ministerio de la que usted hablaba, sino los que están en la escuela. ¿Qué mensaje les daría? 20, 30, 40 años después que tú has salido de la escuela, estoy seguro que te acuerdas con nombre y apellido de ese profesor que hizo o dijo algo que te cambió la vida. Todos nos acordamos con nombre y apellido de ese profesor. También nos acordamos probablemente con nombre y apellido de ese profesor que hizo algo que nos afectó negativamente. También te vas a acordar de eso. Ya, del profesor que no hizo su trabajo, también te vas a acordar de eso, ¿no? Quizás te acuerdes más del primero, ¿no? Y eso, el hecho de que todo el mundo se acuerde 30, 40 años después de esa persona muestra lo crucial que es el rol del maestro en la vida de la gente. No, ni siquiera diría en la vida de los chicos, en la vida de la gente, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía, ¿no? Tenemos, como tú hablabas, hay 4 pilares en los cuales tenemos que avanzar, ¿no? Los maestros, las intervenciones pedagógicas, mejor gestión, mejor infraestructura, sí, en todo eso tenemos que avanzar para mejorar la calidad de la experiencia de los chicos en la escuela. Pero si hay un factor que es el elemento fundamental, es el factor humano y es el trabajo del director y el maestro. Muchas gracias, doctor Jaime Saavedra. Ha sido un gusto. Les agradecemos a ustedes por escucharnos, por seguir este nuevo episodio de Escuelas que Inspiran. No olviden seguirnos en nuestros canales de YouTube y Spotify. Muchas gracias.